tal? Sean bienvenidos a esta primera emisión del noticiero Detrás del Mensaje. Los saludo con mucho gusto Luis Ángel Hurtado, conductor de este espacio y por supuesto acompañante de otra maravillosa conductora, Dulce Ramírez. Dulce, ¿cómo Hola, estás? mucho gusto, muy bien, aquí inaugurando la primera emisión, emisión de esto, de este Detrás del noticiero. Mensaje. Bueno, primeramente pues sean bienvenidos a este noticiario porque vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hacer una suerte de análisis y de revisión del acontecer de México y del mundo desde la óptica de la comunicación. Es un noticiero único y diferente a muchos que existen en nuestro país y por supuesto en los distintos países de habla hispana. Este noticiero se va a centrar básicamente a analizar el acontecer diario desde la óptica de la comunicación. Sean bienvenidos. Comenzamos. Bueno, en nuestra primera sección en redes sociales, en España, más de 30,000 familias se unieron al movimiento Adolescencia Libre de Móviles, que busca retrasar el primer smartphone que se les dé hasta los 16 años a los adolescentes. Ahora, ¿qué edad cree que es la ideal para regalarles un primer smartphone a los niños o adolescentes? Mira, qué buena noticia acabas de compartirnos, Dulce, porque es el centro de análisis que se está dando básicamente no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo. Este boom por incorporar a los jóvenes y por supuesto a los niños, adolescentes a la tecnología que se dio a raíz del COVID, hay que decirlo así, a raíz del COVID, ahora los jóvenes y por supuesto los niños tienen acceso a estas tecnologías. Y ahora en diferentes partes del mundo, en este caso en Europa principalmente, se está debatiendo, ¿es necesario que los jóvenes tengan acceso a la tecnología o no es necesario? Como especialista en el tema, debo decirles que desde mi punto de vista es un error no permitirle a los jóvenes tener acceso a la tecnología, principalmente a los niños y a los adolescentes. ¿Por qué? Pues básicamente, Dulce, porque estaríamos poniéndonos una suerte de antifaz o una suerte de velo sobre los ojos que nos impida ver la realidad. En una sociedad interconectada o un mundo globalizado, las tecnologías están en por todos lados. Si nosotros no le dotamos a los jóvenes o a los niños esta tecnología, va a haber alguien que se las dote. Y en ese sentido, algo que pues nosotros podemos acercarle de una manera consciente, responsable a los jóvenes y a los niños, pues estaríamos dejándoles básicamente que sean presas de otras personas con otras intenciones, Dulce, hay que decirlo así. Entonces, bajo esa lógica, es importante que los papás sean conscientes. Y no solamente los papás, sino que el gobierno también sea responsable de ello. ¿Qué es lo que se requiere, Dulce? Pues básicamente son diferentes acciones gubernamentales encaminadas a la alfabetización mediática para que los jóvenes y por supuesto los niños y por supuesto los tutores o responsables cuidadores sean conscientes del uso debido de la tecnología, no solamente de los smartphones, sino de las tabletas, de las computadoras y demás. Por lo tanto, es necesario un análisis de fondo y no solamente llegar a la prohibición. Estamos totalmente de acuerdo, pero ¿cuál sería a partir de qué edad o qué límite de, no sé, a partir de los 12 años? No, aquí básicamente voy a decirlo desde otra óptica. Cuando un niño ya es consciente y por supuesto empieza a consumir contenidos, ya sea de contenidos de corte digital, o sea, visuales, o sea, pueden ser películas, videos y por supuesto imágenes, entonces ya puede utilizar cualquier dispositivo. De la misma forma, si el niño ya sabe leer y escribir, por supuesto, puede acceder a cualquiera de estos dispositivos. Realmente no existe edad, por lo tanto, yo soy de la idea que se deben de hacer políticas públicas en las cuales desde el kindergarten a los niños, por supuesto, se les enseñe el uso debido y apropiado de estas tecnologías. Totalmente de acuerdo. Y siguiendo con este tema, ¿quién debería de poner estos límites? ¿Los padres?
la escuela o el gobierno o el conjunto de estos tres? Pues básicamente como lo dices, creo y estoy convencido de que debe ser un trabajo de tres. Aquí no se puede culpar solamente al gobierno, culpar a los padres o a la escuela. Creo que es un debate necesario entre las tres partes y por supuesto también incluir a los menores de edad, porque ellos son los que van a ser castigados o sancionados de adoptarse, digamos, estas medidas. Sí, considero que un niño se podría quedar atrás de toda esta parte si no tiene tecnología, ¿no? O estos momentos de tener noticias de otros ámbitos. Claro, por supuesto. Ahí es cuando surge el famoso debate que hace muchos años se tenía. Aquellas personas que no tenían acceso a la información quedaban relegadas. Es la famosa brecha del conocimiento. Si nosotros hacemos eso con nuestros jóvenes y por supuesto con los niños, lo único que vamos a provocar es que en un futuro tengan problemas justamente de retraso en el ámbito de acceso a la información y por supuesto del uso de estas tecnologías. Bueno, muchas gracias y seguimos con la siguiente sección. Gracias, Dulce. Bueno, la siguiente sección es publicidad. En publicidad nos encontramos con una nota súper interesante sobre lo que realizó Lego. Lego lanzó una edición especial sobre el altar de muertos por 349 pesos mexicanos. Una forma creativa de celebrar esta fecha tan importante para miles y miles de mexicanos. Ahora sí te quería preguntar, ¿Lego ayuda a mantener viva esta tradición o solo la comercializa? Bueno, aquí hay que ver que Lego se suma, no es la única empresa que se ha sumado justamente a la celebración del Día de Muertos. Ha habido otras empresas que en años pasados o años previos se habían sumado justamente a tratar de tropicalizar y por supuesto explotar las diferentes tradiciones de México o diferentes países del mundo. En el caso de México ya habíamos visto marcas principalmente en el ámbito de la ropa, que ya se había subido justamente al tren. El caso de Nike, el caso de Adidas, el caso de Puma, etcétera, etcétera, que cada año sacan una edición distinta conmemorativa precisamente al Día de Muertos. El caso ahora de Lego, pues responde precisamente a esa cuestión. Una de las celebraciones más importantes y por supuesto es una de las celebraciones más importantes de los mexicanos, pero es de las celebraciones más conocidas de México en el mundo, o sea, es lo que nos hace, digamos, más populares en el mundo, la celebración de los muertos. No por ello, pues diferentes empresas han realizado documentales e inclusive películas. Recordemos la película de Coco hace unos años que se suma precisamente a toda esta tendencia. Por eso, Lego considera pues retomar y por supuesto celebrar esta tradición del Día de Muertos, no se quiere quedar atrás y por supuesto la trata justamente de honrar mediante esta edición especial justamente de un altar de Día de Muertos. Ante ello, pues sí, en algún sentido, vamos a decirlo así, respeta, se suma a la tradición, pero no hay que olvidarlo, se suma a una cuestión meramente económica y publicitaria, Dulce. ¿Cuál sería una forma correcta de que las marcas se sumen a esta parte de las celebraciones? Y, por ejemplo, porque ya hemos visto que varias marcas lo hacen de forma incorrecta y los tachan de que pues sí, solamente los comercializan, ¿no? Mira, yo creo que en este sentido lo que debemos de ver es cuáles son, digamos, estas marcas que han logrado asimilar y sumarse a una celebración tan icónica como el Día de Muertos. Pues son aquellas que se documentan, investigan precisamente, dedican pues tiempo, dinero y esfuerzo a contratar a especialistas sobre el tema para respetar por una parte los diferentes elementos que son parte, digamos, de la celebración del Día de Muertos, pero a su vez buscan retratarla y darle el estilo respetando precisamente la cultura mexicana y por supuesto la celebración, pero también sumando, digamos, el estilo característico de cada una de estas marcas. En ese sentido, cuando lo hacen, pues en ese sentido no hieren, digamos, las susceptibilidades o ofenden, digamos, a las tradiciones mexicanas y por supuesto dejan ver el respeto, el cuidado y la celebración por alguna de estas fechas. Sin lugar a dudas, Lego apuesta y por lo que he visto justamente o han compartido, respeta todos los elementos de la tradición y por supuesto del altar de Día de Muertos. Bueno, continuamos con el siguiente tema.
Sabrina Carpenter se unió a la marca Johnny Walker para hacer una alianza de esta mezcla de whisky con todo su estilo. Entonces, mi pregunta sería, ¿las marcas de alcohol deberían acercarse más a los jóvenes? Bueno, primeramente hay que ver que Johnny Walker se sube a la tendencia de artistas del momento. No es la primera vez que ocurre esto. Ya ha ocurrido en algunos momentos, digamos, a lo largo de los años. De hecho, Johnny Walker es el resultado de otras artistas que actualmente han estado, digamos, en boca de todos. Recordemos el caso de la campaña de American Eagle encabezada por Sidney Seaweaver, quien justamente pues se volvió muy polémica por todo, digamos, todos los atributos que tiene la campaña por sí misma, porque hubo, digamos, críticas a decir que exaltan juego de palabras. El juego de palabras en la parte discursiva. Hubo también críticas en el sentido de que exaltaban mucho la figura femenina, por supuesto, de la actriz, y en ese sentido, pero logran su objetivo, Dulce. O sea, el objetivo es llamar la atención, ser disruptivas, y en ese sentido, digamos, se beneficia la campaña de American Eagle. Vemos ahora el caso de Sabrina Carpenter con el caso de Johnny Walker, una actriz del momento. Está de hecho Sabrina Carpenter dentro del top 5 de las cantantes más reconocidas, junto con otras como Lady Gaga, por supuesto, el caso también de esta Taylor Swift, etcétera, etcétera. Y recordemos que una de las marcas preferidas en el mundo o más reconocidas en el ámbito de bebidas alcohólicas, pues es Johnny Walker, ¿no? Se ha caracterizado por la elegancia, por transmitir precisamente todo esto que tiene que conlleva al consumo precisamente del whisky, por supuesto del bourbon, y suman a una de las voces y a una de las personas más icónicas, digamos, de la juventud en la actualidad. No considero, digamos, en llegado momento, pues un desacierto por parte de Johnny Walker al momento de sumar a Sabrina Carpenter. ¿Por qué? Porque recordemos, Sabrina Carpenter se ha caracterizado por ser polémica, por ser irreverente en todos los sentidos y disruptiva. Sí. Por lo tanto, entonces, Johnny Walker tiene un acierto al momento de incorporarla en su nueva campaña de publicidad. Bueno, muchas gracias. Y continuamos con el siguiente bloque. Ahora en tecnología, Apple lanzó el iPhone 17, quien ahora está fabricado en India, dejando atrás a China. Entonces, ¿el futuro de iPhone está en India? Bueno, a ver, recordemos en el ámbito de la tecnología que cada año Apple genera, pues, se vuelve tendencia a nivel mundial por el lanzamiento no solamente del iPhone, sino de los diferentes digamos, dispositivos que tiene, desde las famosas tablets, las computadoras, los famosos, sí, exactamente, los audífonos inteligentes y, por supuesto, los relojes inteligentes. Esta no es la excepción. Este año, el famoso anuncio y, por supuesto, presentación del iPhone 17, pues colmó durante mucho tiempo y muchos días las diferentes redes sociodigitales y los diferentes espacios de noticias a nivel mundial. Ahora, ¿qué es la diferencia o qué vemos en la diferencia del nuevo iPhone? En primer lugar, dejando la parte técnica, debemos de ver que por primera vez un iPhone no va a ser fabricado en China, lo cual pues viene justamente de todas esta suerte de conflictos y negociaciones que tuvo esta marca estadounidense Apple con las políticas del presidente Donald Trump. Recordemos que Donald Trump le exigió a los diferentes propietarios de marcas de tecnología en el mundo y, por supuesto, estadounidenses, que volvieran a los Estados Unidos a que fabricaran precisamente estos componentes. Apple decide pues no hacerlo. Dice que no lo va a hacer porque realmente no sería rentable, Dulce, por la cuestión del pago de los honorarios de los trabajadores que elaborarían el nuevo iPhone, pues le resultaría, pues francamente, algo incosteable precisamente para no solamente la empresa, sino para los bolsillos de los
diferentes compradores de los consumidores de este nuevo dispositivo. En ese sentido, Apple lo que hace es decirle al presidente Donald Trump: mira, preferimos pagar el arancel, ellos adquieren, porque este nuevo iPhone va a costar exactamente lo mismo que como si se fabricara en China. O sea, prefieren, digamos, costear y ellos asumir el costo de los aranceles por la fabricación de este dispositivo fuera de los Estados Unidos que fabricarlo en este país. Entonces, eso es lo relevante, digamos, de esta noticia, el nuevo lanzamiento de este nuevo dispositivo, que ahora no se hace en China, sino se hace justamente en la India, ajustándose a los criterios y a las políticas del presidente Donald Trump, y en ese sentido prefieren pagar los miles de millones de dólares en aranceles para que este iPhone llegue a los Estados Unidos. En ese sentido, el nuevo iPhone pues viene, ahora ya no será Made in China, sino será Made in India. ¿Y usted qué considera ahora con todos los comentarios en redes sociales y burlas sobre que solo cambiaron el color, agregando a naranja, y que no hay como un gran cambio a partir de ya de varios años? Sí, básicamente lo que está ocurriendo con este nuevo lanzamiento de este nuevo iPhone es que no nos han presentado nada nuevo en materia, digamos, de los diferentes accesorios que vienen al interior del iPhone. Sí, ciertamente su cámara pues presenta mejorías, su sistema operativo genera mejorías, pero no viene nada nuevo a diferencia de lo que presenta, digamos, desde el iPhone 13, ¿no? Que básicamente viene siendo lo mismo. Sigue presentando las mismas tres cámaras. Nada más ahora el ordenamiento de las cámaras es distinto. Sí, solo es el cambio de diseño. Exactamente, el diseño cambia y, como tú bien lo señalas, es un nuevo color. Sin embargo, no nos presentan aquellos elementos que caracterizaron a esta empresa, que cuando estuvo bajo el mando de Steve Jobs pues, nos presentaba elementos completamente innovadores. Y eso provoca, mi estimada Dulce, a que a horas de haberse, digamos, lanzado este nuevo iPhone 17, las acciones de Apple entraron justamente en una caída pues atípica en todos los sentidos, más cuando se esperaba que ante la llegada de un nuevo dispositivo como el iPhone 17, sus acciones aumentaran de valor. Aquí vemos todo lo contrario, derivado justamente de presentar básicamente lo mismo. Bueno, amigos, ustedes ya lo saben, y déjenos su opinión sobre si les gustó o no el nuevo iPhone 17. Ahora en política. El gobierno de Tlaxcala usó IA y por lo tanto lo hicieron de manera errónea, por lo cual generaron varias críticas y burlas hacia esto. Ahora le quiero preguntar, ¿la IA puede reemplazar el arte tradicional? ¿Y cuáles fueron los principales errores del gobierno de Tlaxcala? Bueno, primeramente para que entienda, digamos, nuestra audiencia, esta noticia que presenta justamente Dulce, vamos a hacerlo así. Cada año, pues los diferentes gobiernos a lo largo de nuestro país, pues adornan o generan, pues básicamente diseños que representen básicamente los valores y por supuesto la conmemoración de la independencia de México. El caso del municipio de Tlaxcala, pues no fue la excepción. Encomendaron a alguien que no sabemos quién, todavía el gobierno de Tlaxcala no ha dado respuesta a ello, para que diseñara precisamente esos elementos que van a ser icónicos y por supuesto un estándar de alegría y por supuesto de festividad en este 15 y 16 de septiembre. Pero para sorpresa de todos, nos llevamos la gran sorpresa, vamos a decirlo, que utilizaron IA, lo cual pues a ojos de todos y a oídos de todos dijimos, pues wow, muy bien, suena innovador, qué bueno que los gobiernos incorporen la herramienta de la IA para mejorar, digamos, los diseños, para hacer propuestas que pues ayuden justamente o contribuyan a las festividades. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa, Dulce, de que la persona encargada pues no sabía nada de la historia de México, porque encontramos que varios de los elementos que estuvieron presentes en estos murales o estas pancartas que se pusieron a lo largo, digamos, del municipio de Tlaxcala, pues tenían en primer lugar lo siguiente: la águila que estaba representando a pues esta parte de la mexicanidad,
pues no era el águila tradicional mexicana, la águila real, sino que era la águila calva, un icónico o un icono básicamente pues de la sociedad norteamericana, en este caso de los Estados Unidos. Desde ahí ya tenemos un tache. Luego, los diferentes personajes que trataban de hacer alusión a los héroes de la independencia de México, pues tampoco pertenecían justamente a estos personajes. Encontrábamos a personajes muy similares a Simón Bolívar o algunos otros líderes, digamos, de las diferentes independencias en Latinoamérica. Y algo que debemos también encontrar es que la persona que encargó y realizó estos diseños a partir de la IA, pues tampoco sabía de anatomía humana. Encontramos a varios personajes no solamente desproporcionados, sino que tenían 6 dedos en lugar de 5. Entonces, esto nos deja ver pues básicamente varios errores y el mal uso de la IA en gestiones y diseño de gobierno. ¿Esto qué nos deja ver, Dulce? Pues que la IA no soluciona todo, por una parte, pero tampoco nos deja ver que la IA puede ser el futuro precisamente del diseño. Ya ves que hace algunos días y años ya se debatía que la IA iba a reemplazar a diseñadores gráficos, le iba a quitar el trabajo pues a investigadores, a periodistas. Pues vemos aquí un claro ejemplo de que la IA pues no resuelve todo lo contrario, puede generar inclusive una crisis como esta. De hecho, la IA se usa más como una herramienta para sumarse a todo lo que ya sabe el diseñador gráfico, ¿no? Por supuesto, pero aquí vemos que yo creo que la persona ni diseñadora gráfica era y pues hizo esto, se le hizo muy fácil y eso deriva pues en una crisis de imagen y burla en redes sociales y en diferentes espacios noticiosos. Bueno, muchas gracias. Y ahora continuamos con otra noticia de política. En Nepal hubo violentas protestas y hacen caer al primer ministro mientras los manifestantes incendian el parlamento, que fue una imagen histórica, ¿no? ¿Qué llevó a una sociedad a este punto de quiebre? Bueno, aquí hay que entender varias cosas, Dulce. La primera de ellas es que estas manifestaciones se dan en Nepal a raíz justamente de las distintas acciones de gobierno por parte del primer ministro en Nepal. En días previos a estas manifestaciones, decretó la cancelación y la prohibición de redes sociales. ¿Cuáles redes sociales prohibió? Pues básicamente fue Facebook, Instagram, WhatsApp y por supuesto X. ¿Por qué las prohibió, Dulce? Pues básicamente lo prohibió porque en meses previos a estos espacios generaron o fueron la concentración de muchas críticas de ciudadanos, principalmente jóvenes, por las políticas que había adoptado este gobierno, en el cual pues había castigado básicamente pues aplicado diferentes impuestos por una parte, no había generado o no había promovido diferentes fuentes de empleo y por último, una muy importante, los diferentes escándalos que se habían dado en la vida pública de Nepal. Los diferentes hijos de políticos en este país pues ostentaban una vida de lujo, mientras la gran digamos, cantidad de jóvenes pues estaban padeciendo los estragos justamente del desempleo y por supuesto de las desigualdades. Esto llevó pues básicamente que esto pues fuera una bola de nieve que se fuera formando y cuando el primer ministro decidió cancelar las redes sociales, pues fue la gota que derramó el vaso. ¿Esto a qué llevó? Pues que principalmente jóvenes, casi todos ellos provenientes de la llamada generación Z, pues salieran a las calles, se manifestaran, pero no fueron manifestaciones pacíficas, Dulce, sino que fueron manifestaciones que radicaron o llegaron a la violencia. Uso precisamente de la violencia para pues, provocar la caída del entonces primer ministro de Nepal. Entonces, a partir de las redes sociales, o más bien la desconexión, hay que decirlo así, la desconexión, pues fue la gota que derramó el vaso en Nepal, que llevó básicamente a la dimisión del entonces primer ministro y a todas las protestas sociales que se dieron en este país asiático. ¿Creen que esto se vea replicado en otros países que igual sumen a este descontento? Pues básicamente lo hemos visto a lo largo de los años. Las primaveras árabes fueron los primeros
ejercicios o las primeras manifestaciones públicas en redes sociales, organizaciones en redes sociales que derivaron en la transición política de dictaduras a democracias. Y también recordemos el caso de Latinoamérica. En Latinoamérica, pues el caso de México es emblemático con el hashtag Yo Soy 132 que vivimos. Recordemos en el 2019 la famosa primavera árabe en Latinoamérica, donde diferentes gobiernos aplicaron impuestos en transporte, en diferentes espacios o diferentes actividades que llevaron justamente a la sociedad a organizarse en Latinoamérica y salir a protestar. Recordamos también el caso de Puerto Rico, fue muy emblemático, donde inclusive hasta personajes como Bad Bunny salieron y protestaron en contra del entonces gobernante de Puerto Rico y que llevaron justamente a su dimisión también. Las primaveras, digamos, vamos a decirlo así, las primaveras árabes, pues fueron el primer incipiente justamente de la democracia participativa a partir del uso de las redes sociales y por supuesto de la necesidad de ciertos cambios en las políticas de estos países. Es muy interesante cómo ver esta desconexión de redes sociales y cómo a pesar de ello, pues hubo una organización, ¿no? Que luego llega a ser muy complicado a organizar a miles y miles de jóvenes que salieran a calles. En el caso de Nepal fue distinto porque aquí la desconexión no fue el motor, digamos, de la organización, sino porque no había redes sociales y no solamente redes sociales. El presidente, al ver que empezaron a protestar, decidió incomunicar en internet a todo el país. Hubo una desconexión total, digamos, de Nepal hacia el resto del mundo. Lo que hizo básicamente que nosotros nos enteráramos de estas protestas fue el papel que jugaron diferentes periodistas que se fueron a las fronteras de diferentes países con Nepal a transmitir fotos, videos, audios de las protestas. Y eso hizo que los reflectores del mundo pues volteáramos a ver a Nepal. Y no solo eso, sino que también los mismos jóvenes, antes de la desconexión de las redes sociales que acabamos de mencionar, decidieron utilizar otras aplicaciones para manifestarse y organizarse. Un caso muy emblemático fue el caso del uso precisamente de Uber, el uso también de TikTok, el uso de Snapchat, que es una red social que pues ya perdió, digamos, su efervescencia que tuvo, pero a partir de estas aplicaciones, el caso de Uber es importantísimo, porque decidieron concentrarse en un lugar y todos al mismo tiempo solicitar transporte de Uber, lo cual pues llamó los reflectores de no solamente de Uber en Nepal, sino que de Uber en todo el mundo y principalmente en su matriz en los Estados Unidos, es decir, ¿por qué tantas personas me están solicitando un viaje al mismo tiempo? Eso hizo que, pues, básicamente Uber pusiera los focos en Nepal y ver qué estaba ocurriendo. Y cuando los personajes tomaban el Uber, empezaban a chatear, manifestarse, mal servicio, no llegaban a tiempo, aunque sí llegaba el conductor, pero era una forma de captar la atención. Ya después Uber hizo un comunicado diciendo, pues bueno, sí acudieron nuestros conductores, pero lo que hicieron es que básicamente resguardaron o utilizaron o básicamente le dieron el servicio a los protestantes. Hay una suerte de movilización social y por lo tanto, pues es hora de que el mundo lo sepa. Wow, pues qué interesante ver toda esta movilización que hubo alrededor de Nepal y además enterarnos pues de toda esta parte de comunicación. Pues sí, política, ¿no? Política y por supuesto del ejercicio ciudadano de que si me cierras la puerta, yo me abro otra. Justo. Bueno, con esto concluimos Detrás del Mensaje en IMX. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, compartir y suscribirse. Además de dejarnos en nuestros comentarios qué tema les gustaría que abordáramos. Bueno, muchas gracias a Luis Ángel Hurtado Razo. Gracias, Dulce, y un gusto y un honor estar contigo en esta primera emisión. Muchas gracias.